Vamos a continuar con nuestro estudio del ministerio del Señor Jesús, sus palabras, su obra. Y hoy nos acercamos a un momento triste. Pensando en un título para el mensaje de hoy, me gustaría llamarle el juicio más injusto de la historia. Hace 2 domingos estuvimos hablando del Señor en Getsemaní, orando al Padre, diciendo que había una copa que Él no quería tomar, no la quería tomar, pero estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre y no la suya. Y dijimos que de las diferentes opiniones sobre qué es esa copa y las diferentes interpretaciones, para mí una de las más interesantes es que esa copa significaba la separación con el Padre. Esa era la copa que Él no quería beber. Pero había una copa también, una interpretación igual de importante que esa. Era que Él no quería quedarse en un estado de muerte, porque la muerte, como bien sabéis, es eterna. El alma que pecare, esa morirá. La muerte y la condenación es eterna, no es temporal. Y Él orando, dice la Biblia en el libro de Hebreos, que fue oído por su reverencial miedo. Él fue librado de la muerte, nos dice la Biblia. Y a través del poder de la resurrección, Él fue proclamado como Hijo de Dios. Así que esa copa que Él no quería beber, Él gustó la muerte por nosotros. La palabra gustar quiere decir beber en plenitud, tomarla, no solo dar un bocadito, sino comerlo todo. Pero hermanos, no se quedó en esa tumba. No estamos creyendo en un Dios muerto, nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios de victoria. Pero antes de llegar a ese asesinato de Cristo, como un escritor escribió en un libro, el conocido escritor John MacArthur escribió el libro El asesinato de Cristo, y es bien cierto, fue un asesinato en palabras mayores y como decía antes, con alevosía. Hay un libro también interesantísimo que es El juicio de Cristo. Tenemos entre nosotros personas que han estudiado abogacía y leyes y saben la importancia de los juicios, de cómo hacer los juicios con ciertas seguridades jurídicas, legales. Todos nosotros somos conscientes de juicios en la historia que han sido mal realizados. Ahora, somos también conscientes de la situación política y social que estamos viviendo aquí en España. Y voy a tomar en esta introducción sobre juicios injustos y todo esto un poco de hacernos pensar, sin ningún deseo de tomar posiciones políticas, porque ese no es ni mi deseo ni mi actitud desde el púlpito, creo que no es mi opción. Pero sí que nos debe hacer pensar el hecho de que hoy aquí en nuestro propio país está habiendo movimientos jurídicos ilegales y la gente está, por un lado, hablando de libertad y hablando de injusticia y hablando de cosas que están pasando fuera de la legalidad y tomando posiciones. Y solo el Señor conoce los corazones. Pienso en juicios históricos como el juicio de Nuremberg, cuando el nazismo y los oficiales nazis fueron juzgados por las fuerzas aliadas, uno de los juicios históricos más importantes que jamás se ha realizado, las determinaciones que allí se hicieron y las condenaciones que allí se realizaron con pruebas históricas y con datos históricos de lo que había pasado. Pienso en otros juicios y otras situaciones. 1774 creo que fue la fecha, cuando en Boston, en las colonias de Estados Unidos, los cargamentos de té que venían desde Inglaterra, desde el Reino Unido, estaban siendo injustamente tratados en beneficio de algunas familias ricas, especialmente del rey de Inglaterra. Y la gente, el pueblo se cansó y ahí en los muelles de Nueva Inglaterra hubo una gran revolución, una gran pelea. Y esa lucha por la economía, ya veis, el té, imaginaros, el té. Y empezaron a enfadarse, empezaron a luchar, empezaron a ponerse posturas y ¿sabes a qué terminó todo esto?
Bueno, la película El Patriota, si la habéis visto, Mel Gibson, ¿sabéis a qué me refiero? La emancipación de Estados Unidos, la libertad de Estados Unidos, empezó con una lucha por el té. Imaginaros eso. Y también recuerdo otro de los juicios históricos que a nosotros tal vez no nos ha afectado mucho, pero fue la emancipación, la libertad de las personas de color. No me gusta llamarles negros, no es una palabra a veces despectiva. La única diferencia entre una persona de color y yo es la cantidad de melanina que hay en nuestra piel. No somos razas diferentes. Pero en Estados Unidos, en 1960, tenían que sentarse en vagones diferentes, tenían que subir a autobuses y estar en pie. No podían ir a lavabos públicos, había lavabos públicos para negros y había lavabos públicos para blancos, con una gran diferencia. Y en todas esas situaciones, había la vulnerabilidad y el abuso de los derechos humanos. Y había la vulnerabilidad y el abuso de la conciencia del individuo. Y a lo largo de la historia vemos que hay un abuso más a la libertad religiosa. Martín Lutero, reformador, la semana pasada hablábamos de él, escribió varios tratados en cuanto a qué puntos debíamos obedecer o desobedecer a las autoridades. Usó Romanos capítulo 13 y estableció que el creyente está por encima de las autoridades. Wow, eso es un cambio de pensamiento. Que el creyente pertenece a un reino mayor, el reino de los cielos, como el Señor Jesucristo. Y que el creyente tiene que tener una actitud de servicio. Es decir, yo no voy a visitar a un enfermo porque estoy enfermo, ¿verdad que no? Lo voy a visitar para ayudarle, para ministrar a él. Y Martín Lutero decía, el creyente debe participar en la política, decía eso, no porque él necesite la política, sino porque haciendo eso está administrando y sirviendo justamente a una sociedad injusta. Ahora, que se ha puesto en el contexto histórico y que de alguna manera he motivado algunos de vuestros sentimientos y que algunos habréis pensado en las injusticias históricas, ¿verdad? En todo lo que está pasando. Y a lo mejor algunos de vosotros ya han empezado a subir la presión arterial por esas injusticias. Ahora que hemos establecido un poco la causa histórica, nos va a ayudar más a entender la injusticia del juicio más injusto que jamás ha acontecido. El juicio del Señor Jesucristo. Por eso nuestra presión arterial debería subir. Nuestra rabia debería aumentar. Y nuestro deseo de defender a nuestro Señor debería crear en nosotros, si me entendéis, una ira santa. Porque hoy veremos cómo nuestro amado Salvador fue injustamente juzgado. Pero antes de hacerlo, vamos a ver. Padre, tu palabra es la que debe hablarnos en esta mañana. Tu palabra, Padre. Tu palabra que tiene poder y que nos enseña verdades grandes, que nos ayuda a entender hasta qué punto el mundo es injusto. Y los jueces de esta tierra son injustos y un día van a tener que dar cuenta a ti, al Dios soberano. Pero Señor, sobre toda injusticia, está ese deplorable día en que nuestro Señor y Salvador fue llevado delante de Caifás y de Anás y de Poncio Pilato. Fue traicionado por uno de sus amigos, Judas, hijo de Iscar. Aquel día, aquella noche, cuando sus discípulos corrieron, le abandonaron, le dejaron solo, le traicionaron, le negaron como Pedro, ante la cobardía de una mujer sierva que le dijo, tú también eres uno de ellos. Y él maldijo y negó. Señor, si nosotros hubiéramos estado ahí, muy probablemente hubiéramos hecho lo mismo. Porque tenemos miedo y somos cobardes ante la verdad. Pero Padre, en esta mañana, en este siglo XXI, en este tiempo que nos ha tocado vivir, no permitas que ninguno de nosotros te niegue,
sino crea en nosotros la realidad de que aunque el mundo es injusto, Dios es justo. Usa tu palabra. Lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 26, no voy a leer todo el capítulo, me gustaría animaros a que lo leyeras más tranquilamente en casa. Vamos a ver algunas de las secciones, pero sobre todo aquella que pertenece al juicio de Cristo. En capítulo 26, versículo 1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Faltaban aún 2 días para aquella noche cuando el Señor Jesús oraría en el huerto de Getsemaní. Pero mirad el versículo 3. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Vamos a parar un momento ahí. Vamos a ver un poco de datos históricos que nos ayudan a entender esto. Faltan aún dos días para la Pascua, la cena cuando el Señor estuvo con sus discípulos. El Señor sabe lo que va a pasar, sabe que va a ser traicionado, pero la maquinaria del diablo se pone en marcha. Se reúnen los ancianos del pueblo, los escribas y los sacerdotes. Es muy interesante esto. Los sacerdotes son los líderes religiosos, aquellos que son intercesores delante de Dios y que deben guiar en la verdad al pueblo para que se acerque a Dios. Los sacerdotes corruptos. Los escribas son hombres extraordinarios. Son hombres con una disciplina grande y un conocimiento profundo de la ley del Antiguo Testamento. Son los que están dirigiendo a la nación, al pueblo de Israel, en todo lo que es el academicismo, la cultura. Corruptos. Y por último tenemos los ancianos. No funcionaban como funcionan nuestras ciudades hoy. Tenemos el ayuntamiento, tenemos el alcaide o el alcalde, y tenemos la junta representativa y todas estas cosas. Pero en el antiguo Israel, igual que en Mesopotamia y en las antiguas civilizaciones, los ancianos son las personas grandes, mayores, voy a ponerlo de esta manera, con ya canas, que se reúnen todos juntos, representantes de las familias, ¿verdad? Que se reúnen para determinar las leyes y juicios que debe haber en esta ciudad. Cada ciudad es administrada por este grupo de ancianos. Y estos ancianos serían la representación política, por así decirlo. ¿Cómo estaban? Corruptos. Así que tenemos una sociedad sacerdotal corrupta, académica corrupta, los escribas, y una sociedad política corrupta. Y se reúnen con un plan, una estrategia, tenían consejo para prender, fijaros esa palabra, con engaño, con trampa, a Jesús, con un objetivo: matarlo, sacarlo de en medio. Su visión es realmente maquiavélica, es perversa, es utilizar todo el poder que hay, político, religioso y cultural, con un objetivo: destruir la verdad, Señor Jesucristo. La maquinaria empieza, pero esa maquinaria tiene temores también. No quieren hacerlo en público, no durante la fiesta, para que no se hagan alboroto. Es interesante notar la hipocresía y el temor de estos hombres. El que hace lo justo lo hace a la luz del día, no tiene temor alguno. Pero el que hace el mal lo hace en la oscuridad. Y estos hombres lo hacían en la oscuridad porque sabían que estaban en una posición injusta. Los versículos siguientes, y lo presento para que entendáis, nos habla de María de Betania cuando ungió al Señor en la sepultura. Nos habla de esa preciosa ocasión donde María empieza a hacer algo, preparando al Señor para la muerte. Era motivo de gozo,
Pero mirad el versículo 9. Uno de sus discípulos, no nos dice aquí quién era, dijo, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. ¡Qué tierno! Podía haberse vendido a gran precio. ¿Quién pensáis que dijo eso? ¿Quién llevaba la bolsa? Judas. ¿Tenía Judas cuidado de los pobres? No, tenía cuidado de la bolsa. ¿Cómo lo sospechamos? Pruebas dentro del mismo texto, versículo 14. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, Iscariote quiere decir, lo pronunció en hebreo, hijo de Icar, hombre de Icar. Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me daréis? ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata y entonces buscó oportunidad para entregarle. ¿Qué me daréis? Yo os lo entrego. Hay varias opciones que se han presentado en cuanto a por qué Judas hizo eso, ¿no? Hay algunos que intentan incluso justificarle. Hay algunos que dicen, bueno, Judas pensó que a lo mejor Cristo podía escaparse y de esta manera él se quedaba con el dinero igualmente. Cristo no tenía ningún problema, perdóname, para escaparse. Algunos dicen eso. Otros más maléficos y realmente viles, como Brown, el escritor del Código Da Vinci, dice que es que Judas y Cristo tenían una relación entre ellos. Una relación que iba mucho más allá de la amistad. Y por eso Cristo le besó. Esto que aún me da miedo presentarlo, los antiguos puritanos en los años 1500, después de la Reforma, y los puritanos de 1600, decía que cuando fuera y se mencionara la gran blasfemia, ellos utilizaban ese término, es que el tiempo del fin se acercaba. Y hermanos, esta era la gran blasfemia. Yo creo que, como dice la Escritura, la razón por la que Judas entregó al Señor Jesucristo es porque el diablo ya había entrado en él. El diablo ya estaba moviendo esa maquinaria, ahora a través ya no del poder religioso, del poder cultural o del poder social, político, sino ahora a través del poder de las tinieblas. El reino del diablo, el rey del aire, estaba ahora empezando su proyecto, su plan para destruir al Hijo de Dios. Y creo que el precio que pusieron, ese precio de 30 piezas de plata, era en sí mismo un insulto al precio de mi Señor, el cual no tiene precio porque es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero 30 piezas de plata eran lo que costaba un esclavo. Tú ibas al mercado ahí en Israel, en Roma, en Tarragona, los que hemos visitado Tarragona, ahí en el Ágora. Ahí podías comprar un esclavo a tu placer, a lo que a ti te gustara más, el tipo de esclavo que querías. Musculoso para trabajos brutos, o simplemente intelectual para ser un pedagogo y cuidar a tus niños. Eso también había, esclavos pedagogos. O a lo mejor una sierva para tus placeres. Todo valía 30 piezas de plata. Ese fue el precio que pusieron a la cabeza de nuestro Señor. 30 piezas de plata. El Señor lo sabía. Tomó la última Pascua, los siguientes versículos nos hablan de esa última Pascua, nos hablan, no voy a leerlo todo, pero el versículo 17, la preparación para la Pascua, el versículo 20, la última Pascua, la institución de la Cena del Señor, versículo 26, versículo 30, Jesús predice la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Estaba escrito en el Antiguo Testamento.
¿Qué diré al pastor? Salmo 23. Jehová es mi pastor. Ese pastor, el buen pastor, el pastor del Salmo 23, iba a ser herido. Y sus ovejas, su pequeño rebaño, sus 11 discípulos, iban a escapar, huyendo. Injusto, injusto. Me gusta lo que el Señor le dijo, versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Yo creo que los apóstoles no escucharon esa parte, como veremos más adelante. Pedro respondió y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, cierto te digo, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y qué hubiera dicho yo? Lo mismo. Todos somos valientes, ¿verdad? Nunca te dejaré, Señor. Nunca te abandonaré. Nunca dejaré tus caminos. Nunca dejaré de ir a la iglesia. Nunca dejaré de alabarte. Nunca dejaré de glorificarte. Nunca dejaré de vivir para ti. Hasta que el enemigo llama a la puerta. Y huimos. No es condenatorio. Es que somos así. Es que nuestras buenas intenciones y nuestros buenos juicios y nuestro bien saber se convierte en nada delante del reto real de cuando nuestros intereses son puestos a prueba, cuando nuestras posesiones son puestas a prueba, como decimos en Cataluña, la pela es la pela, cuando nuestras libertades son puestas a prueba. La mejor opción es la huida. Una agonía en Getsemaní, no me extenderé en ello porque lo vimos la semana pasada, esa copa, esa oración tremenda, esa intercesión delante del Padre aún con grandes gotas como de sangre. Pero fijaros lo que pasa en la tercera oración, en el versículo 44. Y dejándolo se fue de nuevo y lloró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca al que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese se desprendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿qué tienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puede ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero cuando entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga, en aquella hora dijo Jesús a la gente, contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. ¿Puedes imaginarte estar ahí? Jesús acababa de estar con el Padre. Estaba en conexión con el Padre. Dijo amén a esa oración. Se acercó a los discípulos, a los apóstoles que dormían. Y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí vienen el que me entrega. ¿Y cómo venían? Mirad la turba, rabiada. Vienen con espadas y con palos. Esta mañana quería traer
la espada que tengo en casa es una Gladius del tiempo de Roma, afilada a propósito. Una espada que da miedo, pero también con palos, como si fuera un perro. Y delante de esa turba, con deseo de sangre, con ojos llenos de furia y rabia, Judas, me lo imagino con una sonrisa irónica, con una cara de hipócrita, se acerca a su Señor y le dice: salve, Maestro. Impúdico saludo, menospreciables palabras. Aquí en castellano decimos salve, pero era el saludo de los romanos. Los antiguos judíos hubieran dicho shalom, que quiere decir paz sea a ti. Shalom. Los romanos se saludaban diciendo salve Caesar, morituri te saluta. Gran vida al César. Es lo que quiere decir. Salve. Pero esta vez no era César, era el Cristo. Y así le llamó salve Rabí o Raboni. Las palabras del Señor. Y le besó. Y le besó. La más grande prueba de amor es un beso. El beso que la madre da al hijo. El beso que el esposo da a la esposa. El beso que el amigo da al amigo. El beso. La más grande prueba de amor. Sé que los esquimales se dan besos con la nariz y eso es divertido. Pero imaginaros un beso. ¿Qué hubieras hecho tú? No sé lo que hubiera hecho. El Señor me perdone. Son esos momentos donde mi santidad está en juego y la pierdo. Creo que esa injusticia me hace ser tan enfadado que hubiera hecho algo. El Señor respondió y le dijo: amigo, ¿qué quieres? Amigo. La palabra amigo es entrañable. La Biblia dice que hay amigos que son más cercanos que un hermano. Todos hemos tenido amigos. Todos hemos también a veces sentido el dolor del amigo que te traiciona, y te abandona y te da la espalda. Eso duele. Pero nunca jamás un amigo me ha traicionado con un beso. Nunca. Pero a Jesús le traicionaron con un beso. Y esa fue la señal. No nos lo dice este versículo, este pasaje, pero el Señor también dijo: con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Un beso, 30 piezas de plata y has conseguido, y ahora me das un beso para agradecérmelas. Aquellos se acercaron y tomaron a Jesús. No nos lo dice este pasaje, hay otro pasaje paralelo en los evangelios que le preguntaron: ¿eres tú Jesús? Y Jesús dijo: yo soy. ¿Sabes qué pasó? Cayeron al suelo, dice la Biblia. Cuando el Señor dijo: yo soy, ego eimi en griego. Ego eimi. ¿Sabes que ego eimi es el equivalente en griego a otra expresión en hebreo que es Jehová? Yo soy el que soy. Éxodo. Y cuando él dijo eso, cayeron al cielo. Y estaba leyendo una definición de esa palabra y hay un poco de disputa por qué cayeron al suelo, perdonadme. Cayeron al suelo derribados como si hubieran sido golpeados. O otra interpretación de la misma palabra es cuando un siervo cae al suelo para adorar a su Señor o para saludar a su Señor. Y no se ponen de acuerdo los teólogos. Pero la realidad es que esos hombres se postraron. El Señor podía en ese mismo instante haberlos destruido con un clic de sus ojos, un guiño de sus ojos. Podía haber destruido a esos hombres. Y no lo hizo. Ahí estaba Pedro. No nos dice este pasaje quién era, pero era Pedro, lo sabemos por otros pasajes. A mí me gusta Pedro, no solo porque tengo su nombre, pero me gusta este personaje. Es que habla cuando no piensa, y suelta lo que piensa, y un montón de veces mete la pata, y se embravona, ve al Señor Jesús andando sobre las aguas, y dice: yo también. Todos los demás están muertos del susto y este Pedro dice: yo también. Vale, se ahogó, sí, dio 2 pasos y se ahogó, pero dio 2 pasos. Este es un héroe para mí. Y este Pedrucho agarra y ¿qué hace?
saca la espada. Ahora, vamos a hacer algunas observaciones muy prácticas de esto y perdonad mi ligereza en esto. Primeramente observo que llevaba espada. Y era una espada. He leído en un comentario que decía, estos eran los cuchillos que habían utilizado para la Pascua. A ver, hay una palabra para cuchillo que quiere decir cuchillo. Y para la Pascua, tú no usas una gladius. No. Tú usas un cuchillo. De esos de cortar, ¿verdad? Con un cuchillo. Esto era una espada. Así que él llevaba una espada. Bastante típico porque en los caminos había ladrones, y había injusticias, y había que defenderse de los perros salvajes. Llevar espada no era normal, la gente iba con espadas por la calle. Pero lo segundo que me preocupa de Pedro es que si tú llevas una espada, debes saber cómo usarla, ¿no? O sea, yo he hecho esgrima japonesa, yo he utilizado katanas, creo que alguna vez os lo he dicho, y sé luchar con katanas, son cosas que he hecho en mi vida. Y una de las cosas que aprendes es un movimiento que se llama Mae, que quiere decir hacia adelante, y esto es práctico, ¿no? Que os enseño ahora, lo podéis practicar en casa. Tú levantas, cargas aquí la espada y haces un Mae en dirección exactamente a la cabeza. Mi teoría ante este pasaje es que Pedro perdió el objetivo. Le cortó la oreja, pero no iba por la oreja. Iba por la cabeza. Y cortó la oreja. Creo que la providencia de Dios hizo que ese hombre moviera la cabeza. Una vez más, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hizo mi Señor? Tomó la oreja en el suelo, puedo imaginar la sangre, el dolor brutal de haber recibido un golpe de espada, cortar la oreja en seco, fijaros si estaba afilada. Tomó la oreja y se la pone en su sitio. ¿No es eso muestra de mi Dios creador, que creó al hombre y todo cuanto existe? ¿No es eso muestra de su misericordia, de su amor, de su poder, de su gracia en contra de su propio enemigo? A Judas le acaba de llamar amigo. Y a este hombre enemigo que viene con un palo y una espada y que ha perdido la oreja, se la repone. Y le dice a Pedro, no, la espada, no vale la pena. No vale la pena. ¿No crees que yo hubiera orado a mi padre y él me hubiera enviado 12 legiones de ángeles? Una legión romana en aquel entonces, según los que me dicen los libros de historia, eran 6.000 soldados. 6 por 12, haced la cuenta, yo soy de letras. Pero eran un montón de ángeles. Un solo ángel en una noche destrozó al ejército asirio. Un solo ángel en el libro de Apocalipsis la va a armar gorda cuando venga el tiempo de Apocalipsis. Un solo ángel. Imaginaros, ¿qué? ¿74.000 ángeles? Dios puede hacer cosas extraordinarias. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Y qué extraordinarias palabras. Justamente esta semana, la semana pasada, fui hablando con alguien de la situación política y eran incrédulos y me pusieron a mí en la conversación a ver lo que yo pensaba. Sonreí y dije, mi reino no es de este mundo. Y ahí escapé de las injusticias de la conversación. Pero el Señor no estaba haciendo lo que yo, intentando escapar de la situación comprometida, diciendo mi reino no es de este mundo. El Señor estaba diciendo la verdad. Su reino no era de este mundo. Él había venido con un objetivo, había venido a un plan, había venido con un deseo. Estaba escrito en los profetas. Morir en la cruz. Ser traicionado, ser vendido. Ser herido en la casa de mis amigos, como dice el Salmo. Cumplirse las Escrituras del versículo 54. Era necesario que así se haga. Era necesario. En filosofía hay un tema filosófico que se llama la necesidad. La palabra necesidad para nosotros quiere decir, por ejemplo, voy a hacer una comida, necesito sal, voy a casa de la vecina a buscar sal porque la necesito. Voy a hacer una tortilla, necesito huevos, porque no tengo huevos, pues tengo que ponerlo, lo necesito. Y nuestra mentalidad, necesidad quiere decir eso. Pero la palabra necesidad en filosofía quiere decir, debe ser así, porque no hay otra manera posible de que sea. ¿Entendéis esto? O sea, porque es necesario, quiere decir, no había manera alguna, no había forma alguna, sino esta. Era necesario. Y así fue necesario. Y así fue necesario. Y así en esa necesidad soberana, Dios marcó el termómetro y Dios marcó el crono eterno para que la maquinaria de la humanidad
en contra de su Cristo. Y la maquinaria de Satanás en contra de su ungido empezara a funcionar. Y de esta manera fue necesario que se reunieran en el patio de Anás y en la casa de Caifás esos escribas y sacerdotes y ancianos. Y fue necesario que Judas fuera movido en su malvado y perverso corazón, que nunca creyó, para vender a su Señor por 30 piezas de plata. Y fue necesario que los discípulos en aquella noche que el destino de la eternidad se estaba poniendo en juego, aquella noche los apóstoles se durmieran. Su por espiritual que les llevaría al temor, al miedo para escapar cuando su Señor fue prendido. Fue necesario que aquel siervo de Malco fuera herido en la oreja. Me pregunto si acaso ese siervo de Malco no se convirtió más tarde en siervo de Cristo. No nos dice la historia, no nos lo dice la Biblia, no solo podemos que especular, pero algunos de los personajes alrededor de la muerte de Cristo creyeron, aún soldados creyeron. Me pregunto si por la gracia de Dios algunos de esos sacerdotes, Dios tuvo misericordia de ellos. Si tuvo aún misericordia de aquel que vino de noche a Jesús en Juan capítulo 3, maestro de los sacerdotes que necesitaban nacer de nuevo. Todo en el plan divino. ¿Sabes por qué? Todo esto era necesario por ti y por mí. Por ti y por mí. Era necesario porque había un plan. Más allá de esa noche y más allá de ese momento, había un plan para nuestro hoy. Para hoy. Para que tú y yo estuviéramos aquí. Para que en la traición encontráramos esperanza. Para que en el abandono de los apóstoles encontráramos nosotros hallazgo en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Todo esto era necesario para que nuestra redención y salvación fuera grande e importante. El Señor tenía un plan perfecto. Y sí, lo sigue teniendo. Lo sigue teniendo. Cuando oramos por nuestros hijos, y hoy pedíamos oración por los hijos, y oro por mis hermanas, Marta y Montse, pienso que Dios no ha terminado con ellas, y pienso que Dios no ha terminado con nuestros hijos. Pienso que Dios no ha terminado conmigo. Pienso que Él sabe lo que yo hubiera hecho esta noche, y sabe lo que hago hoy. Sabe que yo le hubiera también decepcionado. Sabe que yo también, como ese Pedro, le hubiera negado. Sabe que mi respuesta ante el miedo me lleva al fracaso. Él lo sabe. Pero en ese momento de soledad, Él había orado al Padre por mí. Y eso me consuela. He empezado la introducción de mi mensaje y con esto ya termino. Hablando de juicios históricos injustos, Dios un día llevará todo juicio injusto delante de Él. El juez justo se sentará y todo será puesto en claro. No hay injusticia de los hombres que se escape ante el Rey justo. He empezado hablando de esos juicios históricos. Pero hermanos, esa noche empezaría el juicio más injusto. Pero empezaría también la determinación de la justificación por la gracia. Nosotros injustos, hechos justos por Jesucristo. Debemos quedarnos ahí hoy por falta de tiempo, pero el Señor nos ayude la semana que viene a entrar en el patio de Anás. Esta noche se han reunido en esa casa los sacerdotes y escribas, los ancianos. Están ahí reunidos de noche. Injustamente traen a Cristo para una primera causa, para que sea oída su causa. Habrá testigos injustos, falsos testigos, falsas acusaciones,
Cristo va a ser presionado para que se incrimine a sí mismo. En medio de esa acción será preguntado, la pregunta clave: ¿eres tú el Mesías? Su respuesta marcará su pena de muerte, pero su respuesta fue la verdad. Él era el Mesías. Vamos a orar. Señor, hoy tu palabra es preciosa. Y hoy tu palabra nos anima a ver que aunque haya injusticias, tú eres justo.